Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 4. Vamos a ver una historia muy rica que Dios nos puso para que nosotros aprendamos muchas cosas. Y sabe que a veces nosotros queremos manipular la presencia de Dios. Y no podemos manipular, no podemos usar la presencia de Dios cuando a nosotros se nos antoja, o cuando necesitamos a Dios, le reclamamos a Dios, cuando nunca dimos nada por Dios, cuando nunca lo buscamos. Dios siempre nos llamó y nunca hicimos nada para buscar a Dios, nunca le hicimos caso a la voz de Dios. ¿Sabe que hay un muchacho que estaba hablando con mi esposa el otro día y le cuenta de que había un chico de 18 años que murió? Entonces este muchacho le dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que un chico de 18 años, que era bueno, que no molestaba a nadie, que muera tan jovencito? Entonces mi señora le dice, ¿pero por qué Dios? ¿Cuántas veces Dios tuvo 18 años ese chico para buscar a Dios? Le habrá hablado montones de veces, no solamente a él, a sus padres, a sus abuelos, para evitar esto. Infinidad de veces le habrá hablado Dios a sus padres, a sus abuelos, a él mismo, y rechazaron a Dios. Y Dios lo hacía para evitar esto, pero no lo aceptaron. ¿Por qué decir dónde está Dios cuando jamás lo acepté? Cuando jamás busqué a Dios. Y Dios no va a torcer nuestra voluntad. Dios nos habla, Dios nos dice, siempre viene con una palabra, pero la gente lo rechaza a Dios, mucha gente lo rechaza. Y después cuando le pasa algo, ¿dónde está Dios? Pero si nunca lo buscaste a Dios, siempre le diste la espalda a Dios y siempre hasta nos burlamos de las cosas de Dios. Y Dios llamó a los padres, a los abuelos, a la persona misma, y sin embargo no quisieron entregarse a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué si no doy nada por Dios, después digo, ¿dónde está Dios? Dios no va a torcer la voluntad de nadie, Dios nos llama, pero la decisión tiene que ser de nosotros. 1 Samuel 4, 1, del versículo 1 en adelante. Por eso decía antes, la presencia de Dios no se puede manipular. No podemos usar a Dios en el día que nosotros se nos antoje. Cuando estemos apretados, usamos la presencia de Dios. Cuando después que soy libre, no, quiero hacer mi vida, quiero hacer mis cosas. Dios no se maneja de esa manera. Dios no se maneja de esa manera. La presencia de Dios no se puede manipular. La presencia de Dios no se puede usar como si fuera cualquier cosa. Estamos hablando de la presencia de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa. Y ahora lo vamos a hablar de esto en 1 Samuel. Dice la palabra de Dios. Y Samuel habló a todo Israel, porque en aquel tiempo salió Israel al encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, las cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, y se acordaron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaba allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ello os ha servido a vosotros. Sé hombre y pelead.
Peleaba un pueblo filisteo, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra la historia? En la época donde Samuel era joven, Israel pelea con los filisteos y fue vencido. Y todos se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no estuvo con nosotros? Entonces empezaron a pensar y dijeron, ¿por qué Dios no nos bendice? Y se le ocurrió y se le dijeron, no olvidamos la Biblia en casa. Bueno, no olvidamos el arca del pacto. El arca representaba la presencia de Dios. Pero ellos creían que a Dios se lo podía usar solo para solucionar sus problemas. Que se puede manipular la presencia de Dios. No pensaron, no dijeron, algo estamos haciendo mal. No fueron como Moisés y Séfora que dijeron, bueno, tenemos que hacer esto es lo que no le gusta a Dios. No, ellos dijeron, algo no olvidamos. Israel sufrió la derrota, no porque Dios los maldijo. Uno se maldice solo cuando en lo poco no es fiel. Israel sufre la derrota porque el sacerdocio y todo el pueblo se habían corrompido, porque vivían en pecado. Elí no enseñó al pueblo, a sus hijos, como sacerdote, como juez de Israel, no los educó, ni siquiera a sus hijos, para que les sirvan a Dios. Sus hijos, dice la palabra de Dios, que ahora lo vamos a leer, eran hijos corruptos, inicuos, que fornicaban, que robaban en el templo, que se burlaban de las ofrendas de Dios, que no respetaban a su esposa, que no respetaban al templo, que no respetaban a Dios, que no respetaban su pueblo, se burlaban de los sacrificios del pueblo. Así era Israel. Y el juez de ese momento, el sacerdote de ese momento, que era Elí, nunca les enseñó. Dice que en esa época escaseaba la palabra de Dios. Todavía Samuel era joven. Y ellos pensaban que la presencia de Dios, que el poder, que el amor de Dios, lo podían manipular. Hoy estoy apretado. Señor, ven conmigo, ayúdame. No es así Dios de esa manera. Porque Dios no actúa cuando hay iniquidades, perversidades o pecado. ¿Qué decía del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Que tenían fuerza como de búfalo, pero ¿cuáles eran sus cualidades? ¿Cuál eran el valor que tenían ellos? Que no había ni pecado, ni iniquidad, ni perversidades. Este pueblo era totalmente lo contrario. Había pecado, había perversidades y había iniquidades. Los hijos de Elí no respetaban el templo, no respetaban a su esposa, no respetaban al pueblo. Y ahora vamos a leer las cosas que hacían los hijos de Elí y que él nunca los corrigió, ni nunca le enseñó a tener temor de Dios. Nunca, ni al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando en este momento? ¿Que se puede usar a Dios cuando uno quiere? No. Ellos habían perdido primero 4.000 hombres. Y ahí se dieron cuenta y dijeron, wow, algo nos falta. Y no dijeron, algo estamos haciendo mal. No lo dijeron. Dijeron, nos falta el arca de Dios. Vas a la iglesia, te roban en el camino. Y uno dice, ¿por qué me pasó esto? Me olvidé la Biblia. Por eso me pasó. Entonces uno dice, no se dan cuenta de que hay algo en su vida, algo más. Que no es porque se olvidó la iglesia, la Biblia, no es porque llegó tarde a la iglesia, no, es porque todavía no dejó las cosas malas que a mí me aborrecen. Porque todavía sigue tratando mal a su cónyuge, porque todavía está tratando mal a ese sobrino que tiene en cuidado, porque todavía está haciendo cosas atrás de su suegra, porque todavía le está haciendo la vida imposible a su nuera. No es que se olvidó la Biblia, es porque Dios ve
cuando le estás haciendo maldad a tu nuera, cuando vos le haces maldad a tu suegra, cuando vos sos infiel a tu cónyuge. Dios lo ve, claro. Por más que borres el mensaje de texto, Dios lo ve cuando te estás mandando un mensaje de texto. Por eso después queremos bendición y creemos de que Dios, es que a Dios lo podemos manipular. No lo podemos manipular, Dios. La presencia de Dios no se puede manipular. La presencia de Dios viene cuando hay una vida santa, cuando hay una vida donde es fiel en lo poco, fiel en lo mucho y fiel en todo momento a Dios. Cuando no es fiel a Dios por mitades. Fiel en la iglesia, pero cualquier cosa en el trabajo. No trabaja de esa manera Dios. Su presencia no trabaja de esa manera. No trabaja. Por eso a veces vivimos una vida cristiana de dolor, de tristeza. De que hay algo que funciona, pero hay algo que no. Hay algo que sí y hay algo que no. ¿Y usted se cree que Dios no quiere bendecirte? Claro que quiere bendecir, pero tenemos que ser fiel en las pequeñas cosas también. Tenemos que ser fiel en todo momento para que el enemigo no tenga ninguna puerta para entrar a nuestra vida y destruirnos. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Mire, tenía el padre sacerdote, un padre que estaba cuidando a Samuel, que fue el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios. Y dicen que no tenían conocimiento de Jehová. Yo digo, ¿qué le enseñaba Elí cuando tenían 5 años, 6 años, 7 años? ¿No leyó Elí la palabra, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Siéntate a la mesa y enséñale a tus hijos todas las maravillas que pasamos por Egipto. ¿Dónde estaba Elí? ¿Cómo es que acá dice la palabra de Dios que no tenía conocimiento de Jehová? Pero si eran los que llevaban el arca, eran descendientes de Aarón. ¿Qué pasaba acá? ¿Cómo es que no tienen conocimiento de Dios? ¿Vamos a la iglesia? ¿Servimos en el ministerio? ¿Le hablamos a nuestros hijos de Dios? Mi hijo está en la droga. ¿Le hablamos cuando íbamos a la iglesia de Dios? ¿De amarlo a Dios? ¿De lo importante que es Dios? ¿Hacíamos acto para que nuestros hijos vean lo lindo que es servir a Dios? Las ventajas que es tener a Dios, que no es una religión, que no es una locura, que no es hacerse lo santo, sino que hay cosas que te cambian la vida. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes, bueno, acá lee una historia, donde se burlaban de la ofrenda de Dios. En el 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, pero no alcanzaba, había escasez de palabra. En el versículo 22 decía: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y le dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis de pecar al pueblo de Jehová. Y un versículo más: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, yo digo, dice la palabra de Dios más adelante que Elí no se encargó de educar a sus hijos, que Elí no le enseñó a sus hijos a ser fiel a Dios. Y acá vemos que él le enseña algo que ya era tarde. Primero mueren 4.000 hombres. Después, con el arca incluida, mueren 30.000 hombres. Encima le roban el arca.
que representaba la presencia de Dios. En el mismo momento mueren los que cuidaban el arca, los hijos de Elí, los dos hijos de Elí. Elí se equivocó en todo, con sus hijos, con su pueblo, con Dios. Creyó que estar en la iglesia, habitar en una iglesia, ya estaba. Pero la presencia de Dios no se puede usar cuando uno quiere, cuando uno lo necesita. Cuando uno está apretado, empezamos a orar. No se puede usar así Dios. No se puede. Dios es muy importante para que nosotros manipulemos su presencia. Nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios. Israel, cuando contrataron a los brujos para maldecirlo, cuidaban la presencia de Dios. ¿Cómo se cuida? No entrando en pecado, siendo fiel a tu cónyuge. ¿Cómo se cuida? No teniendo perversidad, no mirando pornografía, no haciendo cosas raras en el baño. ¿Cómo se cuida la presencia de Dios? No teniendo iniquidad. No diciendo de una persona, ay, no tiene para comer, yo lo ayudé una vez y chao, que no me pida más nada. Dios lo está viendo. Y muchas veces le fallamos a Dios y Dios nos bendice y nos ayuda y su misericordia se renueva toda la mañana y nosotros decimos, no, yo se lo ayudé, ya cumplí, punto, se acabó. No tiene que haber iniquidad. Entonces, cuando no hay perversidad, cuando no hay pornografía, cuando no hay cosas que hagamos mal, cuando no miremos a la mujer del prójimo, cuando no codiciemos esas cosas, entonces la presencia de Dios está en nuestra vida. La presencia de Dios no es algo que podés ir al mercado y comprarla. La presencia de Dios no es algo que podés decir, Dios, necesito tu presencia para este momento. La presencia de Dios se vive uno en la presencia de Dios. Cuando uno es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, es fiel en todo. Entonces la presencia de Dios te va a perseguir. Y la presencia de Dios va a hacer que vengan ladrones contra ti y no te puedan tocar. Que tu negocio no lo pueda tocar los ladrones. La presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Ahí adentro estaban los mandamientos. Estaba la vara que reverdecía. Y estaba el maná. Toda la providencia de Dios. No era un amuleto el arca de Dios. Representaba el arca, la presencia de Dios. Ellos se creían de que poniendo en el medio de la batalla el arca, ya está. Y Dios no va a defendernos cuando hay pecado. No nos va a defender cuando hay iniquidad, cuando hay perversidad. Eso lo tenemos que saber. Que a Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo. No lo podemos manejar así. No podemos manejar a Dios como nosotros queremos. Este pueblo quiso manejar a Dios como ellos quisieron. En ningún momento, ninguno de ellos dijo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para perder esta batalla? ¿Por qué Dios nos abandonó? No pensar en el arca como un amuleto. Nosotros no podemos pensar que usar la iglesia como un amuleto. Usar la Biblia como un amuleto. Usar mi servicio como un amuleto, porque a Dios no le importa tu servicio, no le importa que vayas a la iglesia y no le importa nada de lo que puedas hacer para Él, si no hay santidad, si no hay una disponibilidad de sacar las perversidades, de sacar el pecado, de cambiar mi manera de pensar, de cambiar mi corazón endurecido. Dios no puede actuar, porque Dios se mueve donde hay santidad, donde hay gente que quiere ser fiel en lo poco. Señor, me cuesta ser fiel en esto, pero ayúdame, Señor. Ahí Dios actúa. Pero Dios no actúa cuando uno lo necesita, cuando está apretado. Dios no se maneja de esa manera. No se manejó en aquella época ni se va a manejar en este tiempo. Es muy importante la presencia de Dios. Estamos hablando de algo tan grande como la presencia de Dios. De obtener esa presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios se tiene que vivir. Vas en el coche y vas hablando con Dios.
Te levantás la noche y lo primero que haces es hablar con Dios. Estás trabajando y estás pensando en Dios, estás dialogando con Dios. Estás en tu trabajo y estás esperando que alguien venga para predicarle y para recuperar un alma para el Señor. La presencia de Dios es la que quiere vivir en nosotros. Dios no quiere visitar a las personas, quiere vivir, habitar en nosotros. Dios quiere habitar las 24 horas. Hay fallas, sí, pero el Espíritu Santo te las va marcando. Cuando te agarra una tristeza por algo que nosotros estamos haciendo mal, ese es el Espíritu Santo. El que te molesta y que uno siente tristeza por algo que está haciendo mal. Dios no te condena por algo que uno está haciendo mal. Lo que Dios dice es que eso impide que su presencia está cómoda y le abre puerta al enemigo para que haga alguna de sus maldades. Ahora, cuando nosotros, eso malo que estamos haciendo, hablamos con Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar esta manera de ser mía, esta adicción que tengo, a mirar mal a esta persona. No quiero mirar mal porque, aunque sé que me hizo tantas cosas malas, le doy lugar al enemigo. No te agrado a ti, y si yo no te agrado a ti, la presencia de Dios se me va de mi vida. Este pueblo creyó que podía manipular la presencia de Dios. Si nosotros queremos soluciones, que Dios nos defienda, tenemos que ser fiel en las pequeñas cosas, en todo momento, así como en la iglesia como cuando nadie nos ve, en el trabajo como en casa, en el baño como en la calle, en la iglesia como en el auto, cuando vamos a comprar un supermercado como cuando vamos a comprar la carnicería. Y Dios siempre va a estar ahí. Entonces van a venir el enemigo y no nos va a poder tocar. Va a querer tocar mi economía y no la va a poder tocar. Va a haber un conflicto y Dios va a estar en el medio solucionando mi conflicto. ¿Qué sería hoy el arca? No faltar a la iglesia. Vio que en Santa Cena se llena la iglesia. Y creemos que eso va a hacer que Dios nos proteja por los problemas que podemos tener. Claro que no. ¿Qué sería hoy el arca? Cumplir en mi servicio. Pero cuando le puedo hacer mal a alguien, se la hago. Y creo que Dios no me ve. ¿Usted se cree que no faltar a la iglesia o cumplir con el servicio o cualquier otra cosa significa tener integridad y santidad en Dios? No. No. Por más que vas a hacer la iglesia y tu plan es separarte, la presencia de Dios no se mueve en esos lugares. Si sirvo a Dios, pero cuando le puedo sacar ventaja a una persona, o cuando me quiero hacer el vivo con una persona, se lo hago. Personas que me ayudan, que estuvieron conmigo en los momentos malos. Y hoy que me abuso de mi posición porque entonces me olvidé de lo que me ayudaron. Me olvidé cuando estaba abajo. Me olvidé cuando me dieron una mano. ¿Y te crees que Dios no lo ve? Dios lo ve. Eso no significa tener integridad en Dios. Pagar mal a alguien que me ayudó, a Dios no le gusta. Porque hoy estoy en una posición, tengo abuso de autoridad, Dios lo está viendo. Porque ahora algo me sale bien. Dios no va a estar con los altivos. Dios no va a estar con un abusador. Alguien que saca ventaja de su trabajo, de su negocio, de su posición. Dios lo ve todo. Entonces la presencia de Dios no se va a manejar ahí. Si uno tiene malas intenciones con algún familiar y quiere sacar ventaja, aunque sea lo mínimo,
Aunque uno se haga el burro para lavar los platos, no sé. O para barrer una casa, o para limpiar algo, o... Dios lo está viendo. Y se trata de la presencia de Dios. Porque después queremos que Dios nos bendiga. Y después nos quejamos cuando viene la oscuridad. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías. En la carta de Jeremías 17. Versículo 10. 17, versículo 10. Dice la palabra de Jehová, del Señor. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Por eso, este pueblo no pensó, no dijo. La historia hubiese sido diferente si alguien hubiera dicho, Señor, si los hijos de Eli, que eran los sacerdotes, que llevaban el arca, hubieran dicho, Señor, perdóname por lo que estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que se burlaban de las cosas que hacían, de las ofrendas que hacía el pueblo. No tenían conocimiento de las cosas de Dios. Y cuando uno practica pequeñas zorras, si uno no es fiel en todo el caminar, y no trata de cambiar y ser mejor, y sacar todo lo feo y que solo me perjudica, jamás Dios nos va a bendecir. Porque acá dice que Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que está decidiendo tu corazón, y según lo que estás pensando, será el fruto que recibas. Porque dice la palabra de Dios que Él va a dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Por eso uno puede pasar toda una vida en una iglesia y nada le funciona. ¿Fuimos fieles en lo poco? Por eso jamás dejemos de hablar con Dios, de pedirle, Señor, quiero ser mejor. Quiero servirte, Señor, quiero cambiar. Quiero ser un hombre íntegro, quiero sacar todas mis cosas malas de mi vida, Señor. Quiero servirte de todo mi corazón. Señor, ayúdame. Necesito de ti. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice en 1 Samuel 3:1. No había visión con frecuencia. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Cumplía en la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cumplimos en la iglesia? ¿Y cuando alguien necesita ayuda no la damos? ¿Qué hace un pastor hoy? ¿Cumple solamente con su requisito? Porque también Dios ve si cumple con sus hijos, si cumple con su esposa. Todo lo ve Dios. Por eso uno tiene que buscar siempre llenarse más de Dios. Si nosotros no aprendemos a ser fieles en todas las cosas, y no en alguna, cuando venga algo malo, Dios no estará. Y nos va a pasar como ese pueblo. Primero 4.000 que mueren, después 30.000. Las pérdidas van en aumento. No solamente 30.000, sino que se roban la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos para vivir sin la presencia de Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Se puede vivir sin la presencia de Dios? Enfrentándonos al enemigo solo. El mundo lo hace. Y uno ve personas que se sacan la vida, gente depresiva, gente que destruye su familia. ¿Queremos eso para nosotros? Claro que no. Entonces tenemos que cuidar la presencia de Dios. Mateo 25. Mateo 25. No en algunas cosas, tenemos que hacer todo. Cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos en el culto,
En todo momento tenemos que tratar de ser fiel a Dios. Lo mejor que podemos hacer es cuidar la presencia de Dios. Nuestro trabajo es ese, cuidar la presencia de Dios, cuidarla en todo momento. En todo momento, los ojos de Jehová contemplan pero toda la tierra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar su presencia, cuidarla muchísimo su presencia. La presencia de Dios va a querer ser arrebatada por el enemigo. Los filisteos lo primero que hicieron es robar el arca. Elí mueren sus hijos y cuando él se entera, muere él también. ¿Por qué vivir sin protección cuando tenemos una protección divina? Y tenemos que saber cuál es la protección de Dios. La protección de Dios no se consigue solamente con ir al culto, con leer la Biblia, con ser fiel a un pastor o a un servicio, que todo hay que hacerlo, porque todo es bueno, de la Biblia, el pastor, pero hay cosas que tenemos que hacer también, que es en lo secreto. El arca no era un amuleto, era la presencia de Dios, y su presencia exigía honra. Y cuando honras a tu esposo, lo estás honrando a Dios. Cuando honras a tu vecino, estás honrando a Dios. Cuando honras a tu pastor, a tu iglesia, a tu compañero de trabajo, estás honrando a Dios. Y ahí es donde la presencia de Dios está en tu vida, porque hay honra. Porque honras a la presencia de Dios, porque decís, Dios no le gusta esto. Ya ni tenemos que ser fiel a nuestro cónyuge. Tenemos que ser fiel a Dios. Porque si sabemos que a Dios no le gusta tal cosa, no lo vamos a hacer. José le dijo a la mujer de Potifar, yo no le puedo hacer esto a Dios. Potifar me confió todo, pero a Dios, ¿cómo le puedo hacer esto? No le puedo hacer esto a Dios. Es como que dijo, la presencia de Dios me bendice día a día. Y si uno lo ve en lo natural, puede decir, pero si era un esclavo. La Biblia dice que, aunque estaba siendo esclavo en ese momento, era un varón próspero. Y era un hombre levantado para gobernar, para ser un rey, para ser una persona importante. Y lo demostró en las cosas naturales. Cuando él rechaza a la mujer de Potifar, no estaba leyendo la Biblia, no estaba hablando con Dios, no estaba en la iglesia, no se estaba haciendo el santulón, nada. Él sabía, la clave de Dios es saber que Dios nos enseña lo que es malo y lo bueno. Y nos dice, mira, hay un camino angosto y un camino ancho. Esto no se hace. Y cuando no se hace esto, vos estás en el camino angosto. Y todas las cosas te van a ayudar para bien. Todo. Lo único que tenés que hacer es oír lo que yo te digo. Y si vos me oyeres atentamente, y vas a andar por este camino y no va a haber nada, pero nada, que te pueda tocar. Nada. Porque este es el camino de la bendición. Este es el camino que yo preparé para los que me aman. Y a los que me aman, yo los cuido, yo los protejo, yo los bendigo. Mi presencia estará con ellos. Se levantarán los brujos y dirán, no puedo maldecirlo, porque está la presencia de Dios. Está Dios con ellos. Los filisteos escucharon el gran júbilo y dijeron, wow, ¿qué pasó? Uy, apareció Dios en la batalla. ¿Cómo haremos? Si es el Dios que abrió el mar, si es el Dios de las plagas, ¿cómo haremos? Bueno, vamos a pelear. Para no ser esclavos, vamos a dar lo mejor a nosotros. Pero ellos sabían más que los de Israel. Porque ellos sabían que había un Dios poderoso, era un Dios que no se lo podía vencer, y estos no. Los sacerdotes que llevaban el arca no tenían conocimiento de Dios. Hijo de un pastor, hijo de un sacerdote, hijos de un sacerdote. Se acostaban con las mujeres en el templo de Dios. Y eran casados y no respetaban a sus propias mujeres. No respetaban el altar. No respetaban lo sagrado. Lo sagrado se había profanado. ¿Cómo se va a conseguir la bendición de Dios? Los filisteos valoraban más a Dios que el propio Israel, que el propio Elí, que sus hijos. Lo valoraban más los filisteos. Solamente ellos creían
que a Dios se lo podía usar cuando ellos querían. Y Dios como que dijo, ya es tarde. Y ni siquiera uno habló para decirme, Señor, bendecinos, perdónanos, Señor, por nuestros errores. Ninguno. Ninguno. ¿Y quieren mi ayuda? Mire, yo una vez estaba hablando con mi esposa y le digo, mira, ¿sabe que recibimos muchas cosas bendecidas? Nosotros venimos de una iglesia que cuando era jóvenes íbamos y la iglesia había caído en pecado, ¿no? Entonces nosotros amábamos mucho a ese pastor. Y bueno, y cayó en pecado, bueno, Dios nos usó para hablar, para un montón de cosas, y después, bueno, llegó el momento donde Dios nos dijo, bueno, ya se terminó, y desde ahí conocimos la Iglesia de Cristo de la Solución y nos congregamos de ahí desde el 2002, 2001 creo, nos congregamos ahí. Nunca estuvimos en el servicio de Cristo de la Solución, pero toda mi familia se congregaba ahí, toda. Entonces este pastor, que nosotros quisimos mucho, la otra vez estábamos hablando y yo le digo a mi esposa, mira, ¿qué te parece si algún... Le podemos comprar, le podemos regalar algo, lo tenemos que comprar porque recibimos cosas buenas de ahí. Aprendí cosas buenas. ¿Qué te parece si le compramos un traje? Entonces mi esposa dice, y bueno, qué sé yo, pero ¿haremos bien? Entonces después viene una revelación de Dios a decirle, no hagan tal cosa. No, porque yo lo estoy corrigiendo. Porque Él hizo y me mostró gente dañada que nosotros conocemos. Incluso escuchamos una prédica de nosotros de hace muchos años atrás donde hay un muchacho que fue muy lastimado, muy dañado, pero muy perjudicado, donde terminó en la calle arruinado, sin su familia, homosexualidad, tremendo, tirado en la calle. Y Dios nos mostró un montón de hermanos que fueron pero tremendamente dañados. Entonces es como que Dios vino y dijo, no, porque yo estoy corrigiendo a esta persona y tu regalo va a ser que esa persona crea que yo lo estoy bendiciendo y yo no lo estoy bendiciendo. Entonces vas a interrumpir mi proceso con esa persona. Entonces a veces por hacer un bien, por hacer una honra, uno se puede equivocar. Es como tirar perlas a los chanchos. Es como que uno bendice y uno se cree que es Dios me sigue bendiciendo cuando la presencia de Dios ya no está bendiciendo. Porque Dios no bendice la corrupción. Dios no bendice la fornicación. Dios no lo bendice. Si se arrepiente y se volviera a mi camino, yo me volveré a vosotros. Pero a Saúl lo desechó. Hay momentos donde Dios dice, ya te desecho. No para el reino, te podés ganar la salvación. Y Dios tiene un proceso. Y nosotros lo queríamos hacer, nos salió de buena onda, decirle, mira, recibimos muchas cosas. Y no sé cómo hizo, pero en un momento o en varios días empezaron a aparecer esas informaciones que nosotros empezamos a ver y dijimos, wow, cuántas personas fueron dañadas, cuántos matrimonios lastimados, cuánta gente dañada, cuántos jovencitos destruidos. Entonces uno interrumpe el proceso de Dios cuando uno lleva un regalo al que Dios lo está procesando. Porque una persona cree que Dios lo sigue bendiciendo cuando la presencia de Dios se va. Estas personas que eran corruptas, Elí, sus hijos, Israel, porque todo el pueblo estaba haciendo las cosas mal, creyó de que Dios se lo podía manejar. A Dios no se lo puede manejar. Mateo 25 en el 41 dice la palabra de Dios. Capítulo 25, versículo 31 primero. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey: les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora, cuando yo le hago bien a un sobrino, cuando yo le hago bien a un esposo, al esposo, a tu esposa, ayudás sin hacerte el tonto en tu casa. Cuando cuidás tu casa, que no rompes las cosas, porque sabes que costó esfuerzo. Cuando ayudás al prójimo, cuando ayudás a una persona que está enferma, cuando decís: no tenés para el remedio, lo tengo yo, no te haga problema, no te haga problema, y reunís a todos tus hijos y le decís: hijo, falta esto, y cada uno va a ver lo que hace papá y mamá, y todos colaboran. Se lo estamos haciendo por el Señor. Cuando vemos a alguien hambriento, cuando vemos a alguien necesitado, se lo estamos haciendo para Dios. Y Dios lo está mirando. Y ahí es donde Dios va a ser nuestro ayudador. Va a trabajar en nuestras finanzas. Va a trabajar en nuestros hijos, con nuestro matrimonio, en nuestra vida. Y tus enemigos van a tener que retroceder. Tu juicio se van a tener que retroceder. La hipoteca. No sé cómo, pero vas a ser libre de esa hipoteca. El miedo se te da de tu vida. ¿Por qué? Porque empezás a hacer cosas que a Dios le agrada. Y todo lo que hagas por otro, por más que haya personas que te pagaron mal, por más que haya personas que te arruinaron tu vida, pero vos estás ahí para hacer un favor. No lo haces por esa persona, lo haces porque sabes que a Dios le encanta, sabes que a Dios le gusta. Un poquito más adelante, en el 41, entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o te servimos? Entonces les responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la recompensa. Eso es lo que Dios habla. Eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que pasa cuando nosotros no queremos obedecer a las cosas que Dios nos habla. Nosotros tenemos que ser fiel a las pequeñas cosas. A las pequeñas cosas. Serás un protegido de Dios. Ya no habrá más nunca robo en tu vida, pérdidas, engaños, traiciones, disoluciones, tristeza, peleas, desgano. Porque Dios mismo peleará contra todos tus enemigos y nadie te podrá vencer, nadie te podrá hacer frente. Serás un ganador en toda área de tu vida. Por eso, valora a la gente, honra a la gente, honra a los que te ayudan, honra a tu patrón. Por más que sea alguien malo, hacelo para Dios. Honra a los de tu casa. Honra a tus padres, aunque ya se han portado mal con tu vida. Honra a tu suegra, honra a la gente que te ayuda. Porque Dios también lo mira. No solamente el servicio y el trabajo que uno puede hacer adentro de la iglesia, sino la honra que podemos tener en la calle, con la gente, con los que necesitan. Por eso Dios nos enseña a ser fiel en lo poco y también en lo mucho. En todo momento. Porque Dios nos está mirando y cada vez que hacemos algo, lo hacemos para Dios. Porque muchas veces vas a ayudar a gente que te va a pagar mal. Porque el diablo quiere que te canses de hacer el bien. Que empieces a ser mezquino, que empieces a tener entre ojo a la gente. Claro, porque el diablo trabaja de la otra punta para hacer que nosotros
no tengamos la paz de Dios y cambiemos nuestra manera de ser para que la presencia de Dios no esté en nuestra vida. Para que nos hagan brujería y nosotros veamos eso y nos matemos de risa. Porque la presencia de Dios está ahí. Y si está la presencia de Dios, ¿qué brujería nos van a poder hacer? ¿Qué hechicería? ¿Quién se va a atrever a tocar a nuestros hijos? Nadie. Nadie. Porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Por eso valoremos y honremos a todos los que están alrededor de nosotros. Que Dios nos está mirando y la recompensa viene de Él. Hemos llegado al final del programa. Que Dios bendiga mucho tu vida. Cuide la presencia de Dios. Bueno, que Dios haya tocado tu vida con estas palabras. Dios necesita hijos fieles y Dios está para bendecirnos. Dios no le gusta bendecirnos. Dios le gusta protegernos, le gusta cuidarnos. A Dios le duele cuando a nosotros nos pasa algo. Pero hay una ley espiritual donde Dios no puede actuar como quiere. Por eso tenemos que cuidar su presencia. Sé fiel en tu casa. Sé fiel. Si hay alguna bronca, si hay alguna discordia, ya déjala de lado. No pierdas por esa manera de ser o por esas cosas que nos contaminamos en el pasado sin querer, perder la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, es victoria segura. Y Dios quiere estar viviendo con nosotros. Por eso que Dios bendiga mucho tu vida, que puedas pasar una semana hermosa y feliz. Y que no pierdas la presencia de Dios. Enamórate de Dios. Bendice tu casa. Honra a los de tu casa. Honra a tus padres. Honra al que te ayuda. Honra a las personas que están alrededor tuyo. Yo sé que a veces hay personas que fallan. Y hay personas que quizás estamos enojados. Pero que el enojo no atrape tu vida. Que no dejes que cualquiera de esas cosas incomode la presencia de Dios. Dios te ama y eso no te lo tienes que olvidar. Entonces, cuando tengas un problema, la presencia de Dios estará en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Si querés ubicar todas las prédicas de este año y del año pasado también estábamos poniendo en YouTube, lo podés ubicar en Impacto Mario González, ahí podés ubicar las prédicas y recomendarlo también a otros. Que Dios te bendiga mucho y hasta la semana que viene.